Buenas tardes. Aunque la pregunta es muy precisa, yo quisiera justificar para qué es esta armonización contable. Porque de lo contrario, todos los demás argumentos que hiciéramos tal vez no adquieran mayor relevancia si no tenemos las razones o el motivos o los propósitos. Hace más de unos 50 años, la gestión pública ha tenido un cambio fundamental y profundo en su expresión cultural, dijéramos. Dos premisas fundamentales son las que han caracterizado este cambio. En el mundo, de un lado lo que se ha dado en llamar la nueva gestión pública y otro lado lo que también se ha identificado como el buen gobierno. En lo que se refiere a la nueva gestión pública, son de algún modo los propósitos de esta, o su característica central, el inyectar la lógica económica del mercado en al menos dos tareas. Una, en el momento de la asignación de recursos, es decir, al momento de presupuestar, y dos, en la administración de los entes públicos. Por otro lado, el aspecto del buen gobierno ha querido significar esencialmente el hacer buen uso del poder que se entrega al gestor público por la ciudadanía. Buen gobierno, buen uso del poder público. Estas dos premisas o paradigmas requieren para su función, naturalmente, el que la gestión pública se conozca por los entes que se han inventado para administrar o equilibrar el gobierno, sí, pero también por la población. Para eso es fundamental tener, pues, una estructura de información que sea clara, oportuna, comparable y bajo principios contables uniformes. Allí precisamente surge la necesidad de contar con una contabilidad armonizada. Es decir, es indispensable para la población tener claro qué se hace por parte de los gobernantes. La contabilidad armonizada, entonces, le dio. ¿Por qué la contabilidad? Pues, si la contabilidad es un instrumento interno, es que es precisamente allí en donde radica la información que proporcionan los gobernantes, en el registro que hacen de su gestión. El principio del registro que hacen de su gestión es allí en la contabilidad. Gracias a esto se ha revalorizado la contabilidad pública o que se hace en el sector público. En el pasado, las áreas de contabilidad pública eran denostadas, eran los espacios en donde menos importaba tener gente calificada. Hoy es otro el asunto. Es indispensable tener ahí a los más competentes de la profesión. Bien, por eso era indispensable. Bien, pero además hay otro elemento. La globalización de las economías forzó, por lo menos en dos aspectos, al asunto contable. Uno, el contar con información requirió esta globalización de las economías, contar con información, y dos, que la información fuera precisamente comparable. Así que surge la armonización contable por un principio, una razón mercantil. Pero luego en México, este suceso adquiere, dijéramos, una doble coyuntura. De un lado, una necesidad, por supuesto, derivada del comercio internacional, y la otra de un asunto doméstico, interno nuestro federalismo fiscal. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tiene de algún modo atadas las finanzas de los municipios y de los estados a las del ámbito nacional, y resulta estrictamente indispensable saber a cada uno de los protagonistas de esta coordinación fiscal cuál es la condición financiera de todos los demás que participan en las finanzas.
cuando estas no son homologadas, no son homogéneas, no son comunes, la información entonces es una incertidumbre. No sé qué tanto es cierto lo que dijo el de enfrente que me va a afectar en mis finanzas. Las finanzas de la otra entidad o de los municipios o de la federación es indispensable que sean comparables para el buen funcionamiento y la confiabilidad de este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, del cual dependen fundamentalmente las finanzas de los ámbitos subnacional y local, estados y municipios. ¿Cuál es la situación ahora de esta armonización contable que en el país se inicia? ¿Cuál es, ya tengo, no, cuál es la condición en que se encuentra? ¿Por qué se inicia? Pues por estos propósitos. Se establece afortunadamente desde la norma constitucional. ¿Por qué afortunadamente? Porque habría sido difícil que los otros dos ámbitos o los tres ámbitos de gobierno se homologaran si no existiera una norma de esa jerarquía que comprometiera a los tres ámbitos. Se estableció la estructura que señalaba la doctora Aimé, se estableció una estructura para trabajar, para crear las normas, para avanzar. Se ha estado avanzando en los tres ámbitos de gobierno, afortunadamente. En el ámbito federal, específicamente en el Poder Ejecutivo, ha habido tránsito, se ha avanzado, se ha prosperado y se estima que la armonización lleva un 80% con algunas variantes. No así, no necesariamente así, en los organismos públicos descentralizados del ámbito federal. En el ámbito de los otros dos poderes, el judicial y el legislativo, el avance es menor. No es un asunto en donde van parejos o donde hayan iniciado parejos o donde exista un mecanismo para que inicien juntos en este proceso. En lo que se refiere a las entidades federativas, son naturalmente los poderes ejecutivos de los estados los que también llevan un avance importante. Hay algunas entidades que tienen o destacan por eso. Caso concreto, Jalisco es de las entidades que han avanzado más. Guanajuato, Estado de México. En todas las entidades hay avance, pero también ocurre que en los organismos públicos descentralizados el avance no es en esa misma proporción. En los municipios es muy diverso el avance. La situación de estos es que, dijéramos, un 60% de ellos, incluso podríamos imaginar que más, no tenemos forma de corroborarlo estrictamente, no han iniciado este proceso, pero algunos de ellos tienen un avance incluso superior, incluso mayor al de algunos estados. Algunos municipios han tenido mucho más entusiasmo, énfasis en alcanzar este proceso de armonización. Incluso algunos municipios cuentan con técnicos o cuadros profesionales de mayor desarrollo o de extraordinario desarrollo. ¿Qué es lo que más ha favorecido o puede favorecer o estar favoreciendo a este avance? Los sistemas automatizados. Si reconocemos que la norma contable nueva representa algo así como 11, 12 mil páginas de normas, es obvio que esta asimilación normativa no va a prosperar pronto. Es decir, no vamos a tener a los expertos en materia de contabilidad armonizada pronto. No es posible. Desde luego que vamos a tener a los profesionales que ya operan la contabilidad ahorita, asimilados, sometidos a esta, pero son los sistemas automatizados los que les van a permitir de mejor manera avanzar pronto y estar a tiempo relativamente con los tiempos o las etapas de la armonización contable. Hasta ahí dejaría mi intervención y estaría dispuesto a más comentarios o preguntas si hay después.